Bienvenidos a otro episodio entre culturas y viajes, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de los idiomas y cómo esto nos lleva a descubrir nuevas culturas. Soy Vidal Páez y hoy nos sumergiremos en la conexión única entre conocer una cultura y la experiencia de viajar. Antes de comenzar, definamos brevemente la relación entre cultura y viaje. Aprender un idioma no es solo sobre gramática y vocabulario, es abrir una puerta a las costumbres, tradiciones y perspectiva de una comunidad. Viajar por todo lado nos permite sumergirnos directamente en esas culturas y aplicar lo que hemos aprendido. Este episodio estaremos dividiendo en 10 partes. 1. Comida y idiomas. Durante mi viaje a Alemania en el avión estuvimos yendo con 3 amigos. Luego llegó la hora de que sería la cena y vino la azafata con el carrito de comida ofreciendo, ¿verdad? Y llegó nuestro turno y dijo, en inglés estaba hablando, y dijo que el menú era chicken rice, arroz con pollo y pasta. Entonces uno de nuestros amigos, su apodo es Chiqui. Entonces yo no entendía y pensé que la azafata le estaba hablando a mi amigo Chiqui. Entonces dije a mi amigo, Chiqui, la azafata te está hablando. Entonces nos reímos ahí, la azafata se rió y fue una experiencia muy buena en el sentido de que todos nos reímos, pero otra parte también que yo no entendía el idioma. Lo que aprendí con esto es aprender a probar platos auténticos y practicar las frases básicas de un menú antes de salir a comer, antes de viajar. Eso me ayudó muchísimo a no volver a pasar nuevamente este tipo de experiencia. 2. Festivales y tradiciones. Te recomiendo mucho asistir en festivales tradicionales, participar en bailes, aprender canciones populares y así entenderás mejor la tradición al rodearte de eventos como eso. También recomiendo mucho investigar festivales locales antes de viajar y unirse a los festivales para una experiencia cultural auténtica. 3. Viajar solo. Viajar solo te ayudará a interactuar con lugareños y así obtendrás indicaciones y recomendaciones. Al hacerlo, practicarás frases útiles y desarrollarás la confianza para comunicarte en situaciones cotidianas. Y sugiero mucho aprovechar la oportunidad de viajar solos para forzar situaciones de comunicación y construir una confianza en el idioma local. 4. Historia arquitectónica. Por ejemplo, explorar las antiguas arquitecturas te permitirá comprender la rica historia de ese país y cómo se refleja en su lengua. Las inscripciones de los monumentos del lugar donde vas a visitar te impulsará a investigar más y mejorarás tu vocabulario. Recomiendo mucho unirse a recorridos arquitectónicos para obtener informaciones sobre la historia y aprender términos específicos relacionados con la construcción. Y esto te ayudará muchísimo más en comprender la cultura de ese país. 5. Arte y literatura. Visitar estos puntos te ayudará muchísimo a sumergirte más en la cultura y te dará la oportunidad de discutir las obras con lugareños. Esto ampliará tu vocabulario y comprensión del contexto cultural. Les recomiendo muchísimo leer obras literarias locales y visitar galerías para comprender la relación entre el arte y la lengua. 6. Deporte y entretenimiento. Asistir en un partido de fútbol en Alemania fue una experiencia apasionante
Aprendí términos deportivos, cánticos de la hinchada y compartí la emoción del juego con los locales. Les animo mucho a asistir a eventos deportivos locales y participar en actividades recreativas para sumergirse en la cultura de una manera única. 7. Conexiones interpersonales. Conversar con lugareños te permitirá practicar el idioma, preguntar sobre sus vidas y compartir la tuya. No solo mejorará tu habilidad lingüística, sino que también te permitirá tener una conversación más significativa. Sugiero mucho que se acerquen a la gente con una actitud abierta, sonrían y realicen preguntas simples para iniciar una conversación auténtica. 8. Transporte y navegación. Utilizar los metros, los buses puede ser un desafío, pero también una lección de vocabulario práctico. Te ayudará a ver más sobre la cultura de ese país. También pedir direcciones, comprender señales del tren, eso mejorará tu capacidad para moverte en la ciudad y sin miedo. Recomiendo mucho aprender frases esenciales relacionadas con el transporte antes de viajar y usar el transporte público local para obtener una experiencia completa. 9. Aprender de la historia local. Esto te ayudará muchísimo a comprender mejor la cultura, comprender mejor el por qué hacen de esa manera y te ayudará a ampliar tu conocimiento y te ayudará a sumergirte más dentro de la cultura y eso es muy satisfactorio. También les invito a visitar sitios históricos y leer sobre la historia del lugar antes de viajar para contextualizar la cultura en sí. 10. Diferencias de dialecto. Viajar en varias ciudades del país te ayudará a diferenciar el dialecto de cada región. Conversar con personas locales te ayudará a adaptarte a las variaciones regionales y comprenderás la sutileza del idioma y la cultura. Sugiero mucho prestar atención a la diferencia de pronunciación y expresiones regionales y practicar con hablantes locales para adaptarse a la diferencia de acentos y giros lingüísticos. En este fascinante viaje a través de la conexión entre cultura y viajes, hemos explorado cómo cada experiencia se entrelaza para formar un tapiz enriquecedor de comprensión lingüística y aprecio cultural. Desde la simplicidad de ordenar en un restaurante hasta la complejidad de entender expresiones locales arraigadas en la historia. Hemos visto cómo cada interacción, ya sea en festivales, en arquitectura antigua, cómo se convierte en una lección única. Hemos aprendido que la comida es más que nutrición, es una ventana a la riqueza de las palabras y costumbres locales. Los festivales y tradiciones no solo nos sumergen en celebraciones, sino que también nos sumergen en la lengua viva de una comunidad. Viajar solo se convierte en un desafío valiente y un trampolín para mejorar la comunicación y la confianza en un nuevo idioma. La arquitectura cuenta historias silenciosas que complementan la narrativa de las palabras habladas, y el arte y la literatura locales no son solo expresiones creativas, sino también puentes que conectan a los estudiantes de idiomas con la esencia misma de una cultura. En eventos deportivos y de entretenimientos, descubrimos que la jerga y el entusiasmo son una lengua universal. La conexión interpersonal se convierten en hilos conductores de aprendizaje, donde cada sonrisa y conversaciones aporta una nueva dimensión al dominio del idioma y el conocimiento de la cultura. Navegar por el transporte local se convierte en una lección móvil y aprender de la historia local se traduce en un entendimiento más profundo de las expresiones cotidianas.
Finalmente, al viajar entre regiones y experimentar las variaciones de dialectos, descubrimos que cada acento cuenta una historia única. Cada modismo es una joya lingüística por descubrir. En este podcast hemos desentrañado el tejido de la conexión entre culturas y viajes, descubriendo que cada experiencia es una lección valiosa. Y así concluimos. Hasta la próxima.